Tras sufrir en el año 2000 una caída desde unas escaleras y sufrir lesiones por las que tuvo que ser operado, quien todavía era considerado como uno de los mejores intérpretes y cantautores de su país, increíblemente se salvaría después de 3 intervenciones y lucharía los siguientes años por recuperar su movilidad y su voz, pues quedaría paralizada la mitad de su cuerpo e incluso perdería la capacidad de hablar. 7 años pasarían para que después de cientos de terapias y exhaustivos tratamientos, el emperador del despecho recuperara su voz. Y a pesar de superar los 70 años, retomaría su carrera, pues si bien su popularidad había decaído en las grandes ciudades, seguía siendo escuchado en pueblos e incluso en otros países como Venezuela, donde se había convertido en un símbolo de la música popular colombiana, motivo por el que decide mudarse a la localidad de Villa del Rosario en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, pues desde allí podría continuar su vida artística, atendiendo compromisos en ambos países. De tal forma, participaría una vez más en eventos y, dicho esto, a mediados de octubre, mientras visitaba un mercado local para llevar regalos a sus hijos, quienes vivían en Bogotá, el cantautor quedaría atrapado en medio de un disturbio entre pobladores y la fuerza pública, presuntamente provocado por las restricciones en contra de quienes intentaban cruzar la frontera de manera ilegal. En ese caos, Caicedo caería al suelo tras ser alcanzado por piedras y gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas del Estado. Un fanático que lo reconoció entre la gente sería quien lo ayudaría a salir, y aunque más allá de algunos rasguños, el compositor no habría sufrido grandes daños y continuó con sus compromisos laborales, hasta que con el paso de los días comenzó a experimentar dificultades para respirar y fatiga. Algo que aunque quiso ignorar, tomando la decisión de realizar algunos shows incluso estando sentado, terminó por empeorarlo hasta el punto en el que durante una presentación en una emisora local comenzó a toser de forma tan constante que tuvieron que cancelar su interpretación, teniendo que ser trasladado a la clínica de salud Coop de La Salle. Al ser atendido, los médicos confirmarían que se trataba de una infección pulmonar provocada por los gases que había exhalado semanas atrás y sumada a un daño previo por su adicción al tabaco y al café. Pero en vista de que se acercaban las festividades de Navidad, él no quiso alarmar a sus familiares y solo les informó que estaba siendo tratado por ciertos malestares, asegurando que no era nada grave. Pero, contrario a lo que él mismo comunicaba, su estado era cada vez más delicado y sus planes de regresar con su familia a la capital para celebrar el día de Navidad se cancelaría por completo. Permanecería hospitalizado con la única compañía de su amigo, el también cantautor Malaquías Urrego, quien llevaba ya 2 meses alojándolo en su propia casa en Cúcuta y quien también se encargaría de ayudarlo desde que su salud comenzó a debilitarse. Los médicos también detectarían un aumento de líquido en sus pulmones y en una última instancia tuvo que ser conectado a un respirador artificial cuando además de sus pulmones, otros órganos comenzaron a fallar a causa de la falta de oxígeno, pues aunque aconsejaron realizarle una operación, a falta de familiares, esta no pudo ser autorizada. Y lamentable, esa era la última opción para intentar salvar su vida, ya que después de 4 días hospitalizado, la madrugada del 23 de diciembre de 2007, justo después de que las enfermeras detectaran que su piel se había tornado de color azul, producto de la infección que sufría, él mismo se despediría de Urrego, quien entró minutos antes a la habitación en la que Rómulo Caicedo perdería la vida a sus 78 años, lejos de su familia, quienes fueron los encargados de comunicárselo al resto del país. Sería su hija menor, Natalia Caicedo, quien confirmó la noticia por Radio Nacional, acusando a las fuerzas del Estado de haber provocado el deterioro de salud de su padre por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos en contra de su padre, que más que un artista, debía ser protegido por tratarse de una persona de avanzada edad. Finalmente, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Medellín, donde vivió la mayor parte de su vida, y donde le darían sepultura tras celebrarle un funeral al que acudirían muy pocas personas. Ninguno de ellos serían sus amigos de la industria musical, algo que entristeció a toda la familia. Aún así, su familia intentó despedirlo en paz en el cementerio, teniendo que contratar unos mariachis quienes se negaron a hacerlo gratis y cobraron hasta $50 por 2 canciones en su honor. Mientras que por otra parte, según testigos, algunos hijos del cantautor se enfrentarían irrespetando el momento fúnebre al hablar de la herencia. Al menos 2 de ellos tuvieron que ser separados, y es que a pesar de su entera dedicación a la música durante años, al ídolo del pueblo, aunque evitaba las entrevistas y hablar sobre su vida privada,
Se le escaparían con el paso de los años algunos detalles sobre sí mismo y cómo logró el éxito a pesar de sus humildes orígenes, mismos que hace falta repasar para entender un poco más eso que lo destacaría del resto y por lo que se hizo tan popular tanto en modestas poblaciones como en las grandes ciudades, lo que le permitió dejar una herencia que sería disputada hasta semanas después de su partida. Nacido en el municipio colombiano de Girardot, Cundinamarca, el 17 de febrero de 1929, José Rómulo Caicedo Muñetón, a pesar de que desde pequeño demostró su gusto con todo lo relacionado a la música, debido a la pobreza en la que vivía su familia, tuvo que dejar la escuela desde sus estudios primarios y trabajar desde muy joven, primero como peón en fincas, luego como obrero en construcciones y finalmente como conductor de autobús. No obstante, su afición por la música lo llevaría a demostrar su talento, tocando la dulzaina y el acordeón para ambientar eventos, llegando así a formar parte del trío Los Cumbancheros, incursionando en los géneros del vallenato, el merengue y la música popular. Misma época en la que conocería al autor Edmundo Arias, cuya influencia le serviría para componer Pajarito Ribereño, tema que le abriría las puertas al éxito en su región después de alcanzar los primeros lugares en las radios locales, todavía trabajando como chofer de autobús, pero usando corbata y pantalón de vestir. Rómulo se dio a conocer por sus letras de amor hacia la mujer, pues su voz nostálgica atraparía la atención de una población humilde, de obreros y amas de casa, convirtiéndose también en Medellín en el ídolo de multitudes, quienes le pedían autógrafos en cantinas y lo invitaban a sus mesas para ofrecerle tragos. No abandonaría su modesto trabajo hasta 1964, cuando impuso su Huepa G como tema de la Feria de Cali, y desde entonces, interpretando también cumbias, porros, boleros, baladas y rancheras, Caicedo popularizaría cientos de canciones. Asimismo, se convirtió en el creador del género huasca, y con canciones como Ilusión Perdida, Perdido en las Copas, Mi Dicha o Ándate, sonaría a nivel nacional e incluso en otros países de Sudamérica y Centroamérica, hasta el punto en el que su tema Llanto Militar se convertiría en un himno para jóvenes que iban a los cuarteles militares para cumplir con su servicio. Tal sería la popularidad en su país que hasta en rocolas sus nuevos éxitos eran escuchados, ganando un reconocimiento que lo llevó a formar parte de asambleas de la Sociedad de Autores y Compositores. Si bien se codearía con grandes competidores como Olimpio Cárdenas, Julio Jaramillo y Lucho Bowen, él sería el más solicitado y el que abriría las puertas a nuevas generaciones, siendo apodado como el emperador del despecho, a quien nunca pudieron imitar, a diferencia de muchos de sus colegas. Por otra parte, con respecto a su vida privada, su última compañera sería Carmen Ortiz, con quien tendría sus últimos hijos, sumando un total de 14 hijos, producto de diferentes relaciones, aunque 3 de ellos no serían reconocidos, pero igualmente reclamarían su herencia tras su fallecimiento. Más allá de esto, a pesar de su avanzada edad y después de someterse a un intenso tratamiento por una fuerte caída que sufrió que lo dejó sin poder cantar durante años, en el 2007 recuperaría su voz y continuó participando de eventos tanto en Colombia como en Venezuela. Esto hasta que ese mismo año, justo en medio de la que sería su última gran gira del año, mientras daba un paseo semanas antes de ir a casa para celebrar la Navidad con su familia, Rómulo se vería envuelto en una manifestación donde exhalaría gases lacrimógenos que le terminaron causándole una grave infección pulmonar que le quitaría la vida justo un día antes de Navidad, cerrando lamentablemente así una admirable trayectoria en la que acumuló cerca de 1.800 temas musicales en las 108 producciones musicales que lanzó al mercado, convirtiéndose así en un clásico de la música colombiana, contribuyendo con el patrimonio cultural de su país que hasta el día de hoy sigue siendo recordado por cientos de fanáticos que incluso en voces de otros artistas recuerdan las mejores letras de Caicedo.